Britney. El señor Vannevar Bush, cuyo retrato estamos viendo, nació en Everett, Massachusetts, el 11 de marzo de 1890 y murió en Belmont el 30 de junio de 1974. Un ingeniero y científico estadounidense, conocido por el papel político que tuvo en el desarrollo de la bomba atómica y por su idea del Memex, por el cual podemos considerarlo el padre del concepto hipertexto, mas no acuñó la palabra como tal, como veremos después. El Memex fue un proyecto que no se llegó a llevar a cabo. Más adelante, en 1989, fue precursor de la World Wide Web. El señor Bush estudió en el Tufts College de la Universidad de Harvard y en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, donde más tarde desempeñó diversos cargos docentes y administrativos. De niño, demostró gran aptitud para las matemáticas y ya era un alumno aventajado. En 1913 construyó una máquina que servía para calcular distancias entre terrenos desiguales, a la que llamó Profile Tracer. En 1919 se une al Departamento de Ingeniería Eléctrica del MIT, donde ejerció la docencia durante 12 años. Trabajó en tareas como la fabricación de dispositivos ópticos y de composición fotográfica, de sistemas de almacenamiento y recuperación de microfilms. En 1922 funda la compañía American Appliance Company con su compañero Tufts Lawrence Marshall y el científico Charles Smith en Cambridge, Massachusetts, que posteriormente se vería convertida en Raytheon. En la actualidad, principal contratista en materia de defensa del gobierno de Estados Unidos. Entre sus productos que fabrican están los visores infrarrojos, ciberseguridad, detectores de agentes químicos y traductores árabe-inglés. Estos cobraron gran relevancia en la investigación de posibles peligros tras el 11 de septiembre, como la detección de posible radioactividad o la inmunidad ante ataques posteriores. En 1927 construyó la primera computadora analógica, a la que llamó analizador diferencial. Este analizador diferencial se diferenciaba de las digitales en que representan los números mediante tensiones eléctricas de voltaje variable y servía para realizar automáticamente algunas de las operaciones elementales. Este invento tuvo repercusión en muchas áreas, especialmente en la ingeniería y en la química. En 1945 publica un artículo llamado As We May Think, como podríamos pensar, en la revista Atlantic Monthly, donde describió principalmente la llegada de dos dispositivos. En primer lugar, una máquina pensante que fuese capaz de realizar ciertos cálculos, tareas que actualmente es desarrollada por sencillas calculadoras. En segundo lugar, una máquina que funcionaba mediante el dictado y que era capaz de almacenar la información de voz para representarla en forma escrita. Hoy en día hay software capaz que realiza esto, aunque se puede conseguir un grado de precisión mayor. Y el último de sus logros y el que más influyó en la visión del hipertexto y de la Internet para etapas posteriores fue sin duda el Memex, un dispositivo mecánico de almacenamiento de libros, grabaciones y comunicaciones, de búsqueda muy sencilla, rápida y no lineal. El Memex nunca se desarrolló, pero inspiró el trabajo de sus sucesores, Douglas Engelbart, Ted Nelson y más adelante del señor Tim Berners-Lee, para construir la World Wide Web. Según algunos estudiosos, investigadores y documentos oficiales desclasificados, el señor Bush fue el segundo al mando del grupo MJ-12. Él fue encargado para que escogiese un grupo de científicos y en varias ramas que se hicieran cargo de los futuros exámenes de vehículos voladores estrellados en territorio estadounidense, fueran estos de naciones terrestres, por ejemplo naves espías de la entonces Unión Soviética en plena Guerra Fría, o así como de extraterrestres bajo el mando del general Marshall, durante el gobierno del presidente Truman en 1948. Memex se trata de un dispositivo de base de datos que nunca fue materializado por nadie, en el que se almacenarían todo tipo de documentos,
Este dispositivo constaría de una mesa con un teclado y palancas que permitiría la consulta de datos almacenados en microfilms, que serían proyectados en unas pantallas translúcidas. El aparato incluiría también una opción para que el usuario pudiera tomar anotaciones en los márgenes, de manera que el usuario se convirtiera a su vez en autor. El señor Vannevar Bush fue el primero en describir el funcionamiento del MEMEX en su artículo As We May Think, de 1945, capaz de crear y seguir enlaces entre distintos documentos almacenados en microficha, un sistema muy parecido a lo que hoy conocemos como un hipertexto. El nombre MEMEX es el acrónimo de Memory Index, probablemente por similitud a Rolodex o Rolling Index, un dispositivo para almacenamiento y búsqueda de información en fichas muy popular en esa época. También hay autores que opinan que el origen del término MEMEX es Memory Extender. El señor Vannevar Bush estaba estupefacto por la creciente montaña de investigación a la que debían enfrentarse los trabajadores de todos los campos. Bush se dio cuenta de que el número de publicaciones ya había crecido mucho más allá de nuestra capacidad de aprovechar realmente la información acumulada. El conjunto de la experiencia humana está creciendo a un ritmo prodigioso, pero los medios que empleamos para desplazarnos por este laberinto, hasta llegar al punto importante del momento, son los mismos que utilizábamos en los tiempos de las carabelas, añadía. Puede que haya millones de grandes ideas, así como los resúmenes de las experiencias en que se basan, todo ello archivado en estructuras de piedra de aceptable arquitectura, pero si el estudioso solo consigue acceder a uno de ellos tras una semana de investigación diligente, muy probablemente no podrá mantener su síntesis al día. Lo que quiere decir es que su forma de acceder a la información iría en forma tan lenta que cuando ya consigue un artículo sobre su tema de interés, ya se han generado muchos más sobre el mismo punto. La solución al problema vendría si se resolvía lo que él denominó el asunto de la selección, la recuperación de la información y la razón primaria que los que necesitan información no pueden encontrar cuentan, en cambio, con medios inadecuados de almacenar, modificar y categorizar información, a la artificialidad de sistemas de indexar. Decía, cuando los datos de cualquier tipo se colocan en una base de datos o se almacenan, son archivados alfabéticamente y numéricamente. En la información se encuentra, se realiza un mapa hacia abajo, en subclase, a la subclase. Puede estar en un solo lugar a menos que utilicemos dos duplicados. Uno tiene que tener las reglas en cuanto a cuál es el camino para localizarlo, y las reglas son incómodas. Después de describir los medios de almacenar y clasificar el saber de su época, Bush se queja. La mente humana no funciona así, as we may think, sino por asociación, sujetando un hecho a una idea. La mente salta instantáneamente al dato siguiente que le es sugerido por asociación de ideas, siguiendo alguna intrincada trama de caminos conformada por las células del cerebro. Bush, al fijarse cómo funciona la mente, concluye que opera por asociación. Solo salta inmediatamente al siguiente punto que le sugiere la asociación de ideas. Por lo tanto, creía que el sistema de recuperación de información debería seguir un perfil similar, siendo capaz de conectar asuntos relacionados. Para liberarnos de los confinamientos de inadecuados sistemas de clasificación y permitir seguir nuestra tendencia natural a la selección por asociación, y no mediante índices, Vannevar Bush propone entonces el dispositivo MEMEX, capaz de llevar a cabo de una manera más eficiente y más parecida a la mente humana la manipulación de hechos reales y de ficción, según explica. Un MEMEX es un dispositivo en el que una persona guarda sus libros, archivos y comunicaciones, dotados de mecanismos que permiten la consulta con gran rapidez y flexibilidad. Es un accesorio o suplemento íntimo y ampliado de su memoria. El MEMEX se concebía como un dispositivo o aparato, una especie de mesa con superficies translúcidas, palancas y motores, para una búsqueda rápida de archivos en forma de microfilms. Fue realmente durante la década de los años 30, escribiendo antes de los tiempos del ordenador digital, que por primera vez le vino la idea del MEMEX a Vannevar Bush, idea a la que se dirigió su atención de forma intermitente durante 30 años. Este MEMEX se trata de un aparato de uso individual y privado que almacena libros, archivos, comunicaciones,
como lo hacen las bibliotecas, pero su búsqueda es mecanizada y veloz. Lo que Bush veía mentalmente es en parte un PC contemporáneo y en parte un sofisticado programa de hipertexto. El modo que describe el uso de su Memex es una descripción perfecta de cómo un lector contemporáneo se mueve por el hipertexto, construye un camino a través del laberinto de materiales disponibles, siguiendo su propio interés. Además de buscar y recuperar información, el Memex también permitía al lector añadir notas marginales y comentarios, valiéndose de un posible tipo de fotografía seca, e incluso podría hacerlo con un sistema de agujas como el telégrafo, que se ve hoy en día en las salas de espera, en las estaciones del ferrocarril, igual que si tuviera la página física delante de él. Bush nos hace la descripción de cómo los lectores crearían trayectos infinitos con esos nexos. Al elaborar un trayecto, el usuario primero le da un nombre, luego introduce dicho nombre en su libro de códigos y lo teclea en el teclado. Delante de él están los dos artículos que han de unirse proyectados en dos superficies de visionado adyacente. Debajo de ellos hay unos espacios para códigos en blanco y un puntero para designarlos. El usuario solo tiene que tocar una tecla y los dos artículos se encuentran unidos. En cada espacio para códigos consta el código pertinente del código asociado. También en el espacio para códigos, pero sin que se vea, hay una serie de puntos que serán leídos por una célula fotoeléctrica. Estos indican, con su posición relativa, el número de índice del otro artículo. Más adelante, cada vez que visione uno de los artículos, el otro podrá ser recuperado con simplemente apretar un botón situado debajo del correspondiente código. La increíble premonitoria descripción que hace Bush de cómo el usuario del Memex crea y luego sigue trayectos solo puede equipararse a su reconocimiento crucial de que estos trayectos mismos constituyen una nueva forma de textualidad e incluso de escritura. Como él mismo lo explica, cuando se han unido numerosos artículos para formar un trayecto, es exactamente como si se hubiesen reunido artículos físicos desde fuentes muy distantes y se los hubiesen encuadernado juntos para formar un libro nuevo. Y añade, de hecho, va incluso más lejos, ya que cada artículo puede estar unido en numerosos trayectos a la vez. Y así, cada bloque de texto, imagen y otra información puede formar parte de varios libros. Este Memex nuevo, se aclara, es el libro nuevo, o una versión adicional del libro nuevo. Como libros, estos arrastran los conjuntos y las telarañas, se pueden compartir. Bush propone que aparecerán nuevas formas de enciclopedias, ya habiendo hecho una malla de los rastros asociativos entre ellos, se prepara para ser dejado caer en el Memex y allí es amplificado. Los lectores escritores, igualmente importantes e individuales, pueden compartir los conjuntos de documento y los aplica a problemas nuevos de manera rápida y mecanizada. Hasta aquí, amigos, todo esto del Memex. A grandes rasgos, el señor Bush mentalizó un dispositivo electromecánico con una pantalla donde se visualizaría el material escrito con fotografía, a una manera de enciclopedia, como veían en la hemeroteca, en una pantalla, pues los periódicos y con unos instrumentos ir pasando las hojas, pero aquí ya visualizaba que automáticamente se iba a enlazar una información con otra y con otra y con otra y así crear un trayecto de acuerdo a lo que la persona quería buscar, encontrar, de acuerdo a su interés. Y esto, amigos, pues fue solamente una idea, quizás algo loca, pero recuerden que pues la tecnología está hecha por locos, si no todavía viviéramos en las cavernas. Así que muchas personas que luego se burlan de que nosotros decimos o imaginamos algo, por muy loco que sea, siempre hay que tomar nota porque esa locura o esa idea aparentemente loca, pues puede ser aterrizada por alguien que no esté tan loco. Y ya en el futuro, pues nuestra idea puede ser mejorada, incluso simplificada y llevada a la realidad, ¿no? Como hemos visto, este Memex, pues es una cristalización del PC, en donde pues mediante la World Wide Web vemos y accesamos información de todo tipo, no solamente texto, sino también con fotografía, audio, video, pues con hipervínculos para ir hacia otro y hacia otro, a una manera de entrar a una biblioteca sin fin y pues regresar al punto de partida o algo cíclico o pueda que no, cada vez nos vamos alejando de donde empezamos
¿Quién no ha iniciado a buscar una palabra en un libro y se queda estudiando otra cosa? Porque una cosa lleva a otra y a otra y bueno, pues es así amigos, la importancia de lo que era la idea del Memex para el hipertexto. Y vamos a pasar a ver al señor Theodore Holm Nelson, que fue el que ya acuñó la palabra hipertexto. Vamos a ver un poquito de su biografía. El señor Ted Nelson, cuya foto estamos viendo, o Theodore Holm Nelson, nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 17 de junio de 1937. Actualmente vive y tiene 85 años. Es un filósofo, sociólogo y pionero de la tecnología de la información estadounidense. Actualmente es profesor de Environmental Information en la Universidad de Keio, Japón, y profesor de multimedia en la Universidad de Southampton, Inglaterra. Pero por lo que es más conocido es por acuñar los términos hipertexto e hipermedia, y por ser el fundador del proyecto Xanadu en la década de 1960. Esta idea de Xanadu le surgió después de una visita al Xerox Park para crear una biblioteca en línea con toda la literatura de la humanidad. La motivación fundamental de su trabajo ha sido hacer que los ordenadores sean fácilmente accesibles a la gente normal, no científica o técnica, ingeniería. Su lema es: la interfaz debe ser tan simple que un principiante en una emergencia puede entenderlo en un plazo de 10 segundos. Bueno, vemos amigos que el hipertexto es una estructura no secuencial que permite crear, agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces asociativos y redes sociales. El hipertexto es texto que contiene enlaces a otros textos y fue acuñado por Ted Nelson. Hipermedia sirve para designar al conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar o componer contenidos que integren soportes tales como texto, imagen, video, audio, mapas y otros soportes de información emergentes, y pues de tal modo que el resultado obtenido, además, tenga la posibilidad de interactuar con los usuarios. Es decir, que hipermedia es la combinación de hipertexto y multimedia. La idea de Xanadu consistía básicamente en concebir un documento global y único, Docuverse, que cubra todo lo escrito en el mundo, mediante una gran cantidad de ordenadores interconectados que contenga todo el conocimiento existente, o mejor dicho, información en forma de hipertexto. Se pretendía pues crear un mar de documentos relacionados mediante enlaces hipertextuales, todos disponibles. Aquí podemos ver una premonición de la World Wide Web, cuya toda la información está alojada en servidores, ¿verdad? Y podemos consultarlos siempre y cuando pues tengamos acceso a internet y el servidor, claro, que esté disponible. A esto se unía un sistema de gestión y cobro de derechos de autor, de tal modo que si alguien utilizaba una obra ajena, la citaba o la incorporaba a la suya, el sistema se encargaría de rastrear la reutilización, cobrar por ella y hacer llegar al propietario la cantidad devengada. Este sistema todavía no se aplica a la web. El nombre del proyecto Xanadu fue tomado al parecer, de un poema de Kubla Khan, de Samuel Taylor Coleridge. A esta doctrina se le denomina Transcopyright y supone un sistema de autorizaciones que permite a cualquiera reutilizar cualquier trozo de cualquier tamaño del material de cualquier otro autor en un nuevo documento. Para este concepto Nelson inventó la palabra transclusión. Supuestamente se transmite un puntero al material deseado y cualquier cliente que adquiera nuestro material adquiere simultáneamente el trozo correspondiente de cada cita de la publicación original. Podemos comprobar que la transclusión no es lo mismo que el concepto de URL de la web. La URL nos lleva a un documento completo, una página web, mientras que la transclusión se refiere a cualquier trozo de un documento. En su proyecto subyace una filosofía de apertura democrática. Las condiciones de acceso son libres y justas a autores y lectores. Cualquiera puede ubicar su creación en Xanadu pagando. El criterio económico está presente y el precio dependerá del medio utilizado y del espacio que ocupe, es decir, se juega con la lógica del espacio ocupado relacionado entre lo que se paga y los recursos utilizados. El proyecto Xanadu nunca llegó a terminarse, pero Nelson ha demostrado que con la aparición de la World Wide Web, su idea no era ninguna utopía.
De hecho, actualmente sigue trabajando en ella. No se puede negar la influencia de estas ideas han llegado en la evolución de los sistemas del hipertexto tal y como las se conciben hoy día. Finalmente, el señor Ted obtuvo la licenciatura en filosofía por la Universidad de Swarthmore en 1959. Realizó una maestría en sociología en la Universidad de Harvard en 1963 y realizó su doctorado en la Universidad de Keio en 2002. En 1998, en la séptima conferencia de World Wide Web en Brisbane, Australia, se le otorgó la concesión conmemorativa de Yuri Rubinsky y él mismo comentó a la audiencia que era el primer reconocimiento que recibía por su trabajo. En 2001 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y Letras de Francia. En 2004 fue nombrado profesor honorario de Wadham College de Oxford y es profesor asociado del Oxford Internet Institute, en donde actualmente desarrolla su investigación. Hasta aquí el video, amigos. Vamos a ver en una cuarta y última parte la interesante historia del señor ingeniero de software Tim Berners-Lee. Vamos a ver cómo en el CERN tuvo que desarrollar las 3 tecnologías fundamentales para el funcionamiento de la World Wide Web, que es el HTML, un lenguaje para escribir las páginas web, la URL, que es un localizador de recursos uniforme, es un sistema de localización o direccionamiento de los documentos web, y finalmente el HTTP, protocolo o lenguaje por el que se comunica el navegador y el servidor web, y que se emplea para transmitir los documentos web por la Internet. Ojalá no se lo pierdan, amigos, para tener la idea completa del desarrollo de la Internet y de la World Wide Web. Soy Checolín para Britnia, cuídense mucho. Gracias. Britnia.